Iglesia Apocalíptica, bendiciones. Buenas tardes, hermano Maxi. Bien, este audio sirve para responder la pregunta que me hizo este contacto. Bendiciones, ¿cómo estás? Y cualquier otra pregunta idéntica que podrá hacer alguien. Es preferible que haga un audio, porque si estoy respondiendo de forma textual cada vez que alguien ingresa, bueno, lo mejor es que haga un audio. A ver si en este audio puedo de alguna forma sumariar la mayoría de las cuestiones a este respecto. También voy a estar enviándole videos de cristianos también que me ha servido también a mí para avanzar en todo esto, pero especialmente todo esto está basado en la Biblia. La fuente por la cual podemos entender todas estas cuestiones es principalmente la Biblia. Después lo que ha sucedido es que nosotros los humanos, aquí y allá, con diversos ejemplos que ya les mostraré, hemos podido comprobar esto en carne propia, de forma científica también, epistemológica, ¿no? En base a la experiencia. Lo cual también les voy a compartir información al respecto. Los que están ya hace un tiempo en este grupo ya han podido comprobar esto también en ellos mismos. Aquí en el grupo tenemos muchos, no solamente yo, sino también muchos que están aquí en este grupo que ya han, en el nombre de Cristo, pedido liberación y han sido liberados de demonios. Ha habido un momento en el cual esto estaba muy fresco en el grupo y muchos hermanos también han contado sus experiencias, la han vivido. Esto es la expulsión demoníaca. Bien, a ver, voy a hablar un poco más genérico, porque también hay ciertas personas que de hecho ni siquiera creen en este grupo en la existencia de las cuestiones sobrenaturales, metafísicas. A ver, nuevamente, lo físico procede de lo metafísico, lo natural procede de lo sobrenatural. El argumento cosmológico y el resto de argumentos, si se quiere, creacionistas, lo dejan claro. De la nada, nada viene, existe algo, provino de algún lugar, provino de algo, de alguien. El universo no es eterno como se creía en el pasado. El universo tuvo principio. Ergo, debe haber tenido causa, causante, ente causante. Porque nuevamente la ciencia ha visto que de la nada, nada viene. Dado que existe algo, vino de algún lugar, vino de alguien. Bien. El argumento cosmológico básicamente dice lo siguiente. Dado que el universo tuvo principio, debe tener causa. Ahora bien, esa causa debe tener unas ciertas características. ¿No? ¿Se entiende? No es que simplemente cualquier cosa puede causarlo. ¿Mm? Así se desprende, el argumento cosmológico lo deja claro, para que se comprenda que todas estas cuestiones no son devanaciones mentales e incongruencias ilógicas. ¿Mm? La mayoría de las civilizaciones, culturas, han concordado en la existencia de estas cuestiones. Ahora hasta las personas que son más básicas en su comprensión, digamos, policías, con todo el respeto que les merecen, ¿no? Ahora hasta ellos mismos comprueban día a día la existencia de las cuestiones sobrenaturales. Bueno, volviendo al argumento cosmológico. ¿Mm? Y no solo en cuanto a experiencia se refiere, cosa a la cual los policías muchos saben también. El argumento cosmológico básicamente dice lo siguiente. El universo tuvo principio. Existe el Big Bang, la expansión del universo. No es como antes se creía en el siglo XIX, que el universo, y principio del siglo XX, que el universo era eterno. Mentira, no es verdad. Existe la expansión del universo,
y existió el evento que algunos llaman Big Bang. El universo tuvo principio. Nuevamente, tiene que haber tenido una causa. Bien, ahora bien, esa causa no puede ser cualquier cosa. Y debe tener ciertas características. Lo voy a resumir muy sencillo porque no estamos hablando de ese tema. Dado, y de paso también lo trato. Porque van a las preguntas que se hacen en este grupo. Y puede servir cualquier otra persona que, bueno, no comprende la realidad del mundo metafísico, sobrenatural, demoníaco, además del angelical, ¿no? Aunque también los demonios son llamados ángeles. Pues ángelos del griego significa mensajero. Lo mismo que en griego es en hebreo, malak, significa mensajero. Son mensajeros. Mensajeros del bien, mensajeros del mal. La causa debe ser trascendente. Para traer lo material, una de las características de aquella entidad que trajo lo material debe ser la característica de lo inmaterial. No puede, de la nada viene, ¿verdad? Pero el origen de lo material no puede ser otra cosa simplemente material, porque a su vez eso no es creación, eso en todo caso es procreación. ¿Se entiende? Nosotros somos entes materiales, aunque no solamente, también tenemos componentes inmateriales, pero damos a luz otros entes materiales y así también entes materiales producen otros entes materiales, sean estos objetos o sujetos, y eso no es crear, ¿verdad? Bien. Entonces, aquella causa de lo material le debe trascender y por tanto debe ser inmaterial. Aquella causa de lo temporal, dado que el universo tiene materia, tiempo, energía, etc., ¿verdad? Lógica, ciencia, etc. De nuevo, la característica trascendente de lo que causó lo material debe ser lo inmaterial. La característica trascendente de lo que causó lo temporal debe ser lo atemporal. La característica necesaria de la entidad causante que causó lo eh, a ver, me están yendo los argumentos. Le digo a ver, material, temporal, materia, tiempo, energía. Sí, lo energético debe ser una supraenergía. Dado que en el universo hay ciencia, característica necesaria del ente causante de la ciencia que hay adentro del universo, pues el universo tiene ciencia, debe ser omnisciente. Bien, el universo es finito, entonces una de las características necesarias de la entidad causante de lo finito debe ser lo infinito. Entonces, así empezamos a dar una serie de características que debe tener el ente causante de lo existente y que es evidente, de lo cual hay evidencias de su existencia, que nos llevan, y que casualmente son casualmente no, pero bueno, según se entiende, es casualmente las características de lo que conocemos como un creador, dado que lo material debió de venir de lo inmaterial, y debió también lo temporal venir de lo temporal, y la ciencia de lo omnisciente, lo consciente de lo supraconsciente, lo energético de lo supraenergético. Tenemos ahí todas las características del creador, que es inmaterial, invisible, que es atemporal, eterno,
¿Mm? Que es una supraconciencia, que es omnisciente, lo sabe todo. ¿Mm? Bien, ya entendido eso, que es central, es importante, aún hasta en el Génesis esto se deja manifiesto, aún hasta en los Evangelios, el primer capítulo del Evangelio de Juan se deja también manifiesto esto. Eh, Esto es central, es troncal para entender. Una vez que entendemos que lo natural procede de lo sobrenatural, una vez que entendemos que lo físico procede de lo metafísico, entonces, bueno, una vez que entendemos que existe Dios, es entendible luego que existan los demonios. Si existe Dios y sus ángeles, existe el malo y sus ángeles, existe el bueno y sus ángeles, existe el malo y sus demonios. ¿Mm? Cosa en la cual, de nuevo, también está evidente por sus comportamientos. Todos sabemos, de alguna u otra forma lo hemos visto, que estas cuestiones existen. Todos hemos visto ovnis, que no son ni cuestiones solamente humanas. A veces sí el humano se mete en medio. Pero todos hemos visto alguna que otra manifestación de lo sobrenatural. Tanto sea bueno o malo. Mayormente lo malo. Bien. Es extraño, extraño encontrar hoy en día una persona que no haya, eh, ante la cual no le haya acaecido alguna manifestación sobrenatural. Es muy extraño. Es posible todavía encontrar, antes era quizás un poco más, esto posible. Hoy en día no. Máxime, además, con la propagación de la ciencia a través del Internet, por ejemplo, y los celulares. ¿Mm? Bien. Dicho esto, bueno, voy a instruirlos en cuanto a la cuestión de la expulsión de los demonios. Bien. Se ha creído en la antigüedad, y no hasta hace mucho, que los demonios se manifestaban, bueno, en algún que otra persona que era muy obvio que estaba poseída, ¿no? Por ejemplo, como aparece en los evangelios, el poseído gadareno, que estaba poseído por una entidad llamada Legión, o así se fue dada a llamar, porque estaba poseído por muchos demonios. Bueno, todos hemos visto algún que otro poseído que era obvio entender que estaba poseído. Bueno, ese es el ejemplo más burdo. Algún que otro vagabundo, algún que otra persona, ¿no? Malvada, también. Esto es el ejemplo más obvio, pero la evidencia sí nos lo ha demostrado, que la posesión demoníaca es mucho más generalizada y mucho más sutil de lo que creíamos. Que sí, las manifestaciones últimas son muy expresas, muy obvias, pero que comienza de forma gradual y que opera de forma generalizada. Esto es que la mayoría de la población está influenciada mediante ataque demoníaco o mediante posesión demoníaca. Bien, bien. Entonces, otra mentira que se había dicho es que los cristianos no pueden ser poseídos. Esto también es mentira. Fíjense en cuanto a las dos mentiras, ¿no? Se decía que la mayoría de la población no estaba poseída. No, no, no. Mentira, la mayoría de la población sí está poseída e influenciada. Otra mentira era que los cristianos no podíamos ser poseídos. Mentira también. Y ya he compartido ejemplos. Jesús, cuando se reúne con sus 12, les dice: uno de ustedes me traicionará, uno de ustedes es diablo. Cuando termina su ministerio, o sea, por Judas, ¿no?
cuando termina su ministerio, dice lo mismo que dijo al principio: uno de ustedes es traidor, me traicionará. Y expresamente se dice que Satanás entró en Judas. Bueno, si se llega a decir, bueno, pero Judas era psicópata, bueno, también entró en Pedro, porque en un momento Jesús le dice a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Bien, bien. Además, Pedro mismo en un momento, ya cuando Cristo partió, ascendió, resurrecto es. eh, Pedro en un momento tiene un evento con un problema en la congregación temprana del paleocristianismo, con una pareja, Ananías y Zafira, su esposa, cristianos ambos, que le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, y por ello fueron ejecutados por el Espíritu Santo mismo. Cuando esto sucede, Pedro, que había sido poseído, en el momento en que Cristo Jesús se tenía que entregar, y Pedro, poseído por Satanás, le dice: Maestro, no seas tan duro contigo mismo. De alguna forma intentando convencerlo de que no se sacrifique, que no se entregue, ¿no? Entendiendo que también Cristo Jesús mismo fue tentado, esto es, atacado por demonios, por Satanás, ¿no? Y que los demonios también creen que existe Dios. Lo dice la Biblia: ustedes creen, no es gran cosa, los demonios también creen y tiemblan. O, bien, continuando. Intento ser lo más sintético posible, les aviso. Intento siempre que los audios duren lo menos posible, porque el tiempo es tirano, el tiempo es oro, el tiempo de ustedes vale y el mío también. Y tenemos muy poco tiempo también, así que intento ser lo más sintético posible. Luego ustedes tendrán que hacer su tarea de investigar, de leer. Como les dije, lo principal está en la Biblia. Toda esta expulsión demoníaca sucederá no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Es por el poder de su nombre y Él mandando a sus ángeles que esto se realiza. No existe ningún otro nombre por el cual ustedes puedan pedir la expulsión demoníaca. Y es teniendo fe en ese nombre que sucede. Y tanta fe como ustedes tengan, tanto sucederá. El resto está en la Biblia. Bien. Después nosotros lo que tenemos es nuestras experiencias, ya les contaré. Bien. Entonces, les decía sobre el tema de Ananías y Zafira. En ese momento Pedro les dice a Ananías y a Zafira, e inmediatamente después son ejecutados por el mismo Espíritu Santo. Dice: ¿cómo has hecho esto contra el Espíritu Santo? Porque le robaron a la iglesia, ¿verdad? Le mintieron también al Espíritu Santo. Sin necesidad, ¿verdad? Lo cual es muy interesante. Y ellos, Ananías y Zafira, eran cristianos. Estaban bautizados. Bien. De hecho, hasta creo que habían recibido el Espíritu Santo, si mal no recuerdo. Entonces Pedro, que él mismo había sufrido la posesión demoníaca, la influencia demoníaca, se había dejado llevar por ella, mas no completamente. Hablándole a Ananías y a Zafira, le dice: ¿cómo es que has hecho esto? Le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Y en un momento le dice: ¿cómo es que has hecho esto, Ananías? Te has llenado de Satanás. ¿Cómo es que Satanás te ha llenado?, le dice. ¿Qué significa esto? Satanás poseyó a Ananías y a Zafira los poseyó. Y eran cristianos. ¿Se entiende? Tenían los dos bautismos. Uno seguro, el Espíritu Santo no recuerdo.
Pero creo que sí, creo que esto sucede después de Pentecostés. No recuerdo. Bueno, es interesante porque se utiliza la palabra griega plérosen, que es la conjugación verbal de la palabra pleroma, pleroma, que significa la plenitud, básicamente, en lo divino. Pero etimológicamente en griego significa plenitud, lo lleno. Y se utiliza, por ejemplo, en la Biblia cuando se habla, si bien pleroma también es un concepto que se utiliza en la filosofía y en la metafísica, por ejemplo, específicamente se utiliza en la Biblia cuando se dice que en Cristo Jesús reside corporalmente la plenitud de la deidad. Y para eso se utiliza la palabra pleroma. ¿Se entiende? Entonces, Ananías y Zafira fueron poseídos por Satanás. Y una vez que esto quedó manifiesto, el mismo Espíritu Santo los mató. Entonces, debemos entender que los cristianos también pueden ser poseídos. Porque, ¿qué es lo que se dice? No, bueno, cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque ahí donde está el Espíritu Santo no puede entrar el espíritu impuro, el espíritu inmundo. Sí, claro, pero existen un montón de razones por la cual, contristando al el Espíritu Santo huye, porque el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado. Y otra serie de cosas que ahora vamos a estar mencionando. Porque el Espíritu Santo es santo. Y todo lo que contriste y no sea santo, no sea puro, hace que el Espíritu Santo se aleje. ¿Bien? Bien, entonces, existe una serie de cuestiones que hay que, en Cristo Jesús, sanar para poder estar llenos del Espíritu Santo y no llenos del Espíritu inmundo. Y lo podemos sumariar en tres partes. Primero, pecado. Si estás en pecado, el Espíritu Santo no entra, el Espíritu inmundo sí. Pactos, maldiciones, si queremos decirlo de otra forma. Me gusta decirlo más pacto porque, bueno, así como estás con pecado o sin pecado, también hay pactos para el bien y pactos para el mal. Hay pactos para maldición y pactos para bendición. ¿Entienden? Bien, pero pueden verlo de esta forma, o pactos o maldiciones. También hay pactos para la bendición, ¿no? Y la otra es la falta de perdón. Estas tres cosas son principales para esto. Y en esto está resumido. Toda clase de pecado les da derechos legales a los demonios para que seas poseído. Si vos estás en pecado, ellos van a entrar y el Espíritu Santo no. ¿Qué es pecado? Bueno, ya lo sabemos. El pecado sexual, por ejemplo, masturbación, adulterio, fornicación. Todo ello es pecado sexual. Y eso le da derechos legales a los demonios para poseerte. Todo el resto de serie de pecados, ¿no? Pecado de ira, pecado de avaricia, pecado de codicia, pecado de soberbia, orgullo, y todo el resto de los pecados, ¿verdad? Vanidad, lujuria, bueno, ya está dicho anteriormente, ¿no? El resto de pecados sexuales, lujuria. Bueno, el resto de pecados ustedes los conocen, ¿no? Por eso me gusta decirlo así, pecados. Bueno, el resto de pecados, ¿no? Pereza, etcétera, ¿no? Gula, etcétera. Todo esto es motivo para que los demonios posean. ¿Por qué? Porque los demonios cuando poseen, ¿para qué poseen? Poseen para arrastrar a la gente fuera de Dios y también para, al poseer a las personas, disfrutar de los placeres. Al poseer el cuerpo, bueno, disfrutan y te llevan hacia que hagas
cometas esos pecados para que ellos, poseyéndote, ¿m? puedan usarte como un avatar por el cual disfrutar de los placeres de la carne. ¿M? Después, por supuesto, buscan que te pierdas y que sea su compañía en el infierno. Bien, bien, entonces pecados. Después, falta de perdón. Cristo Jesús dice, manda a perdonar. ¿Mm? Ahora entendemos que no es sanar y luego perdonar. No, es perdonar y por tanto sanar. ¿Mm? Por supuesto es comprensible que esto sea difícil porque hay mucha gente que no se merece el perdón. Pero eso es cosa de Dios, porque de nuevo está dicho, Cristo Jesús dijo, perdonen, porque si no perdonan a quienes les han ofendido, Dios no los perdonará a ustedes. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero lo que me dijeron ellos fue peor que las cosas que yo hago. Sí, ¿verdad? Pero todos hemos hecho maldad. Y no hay nadie que sea digno de la salvación. Por eso es un regalo. Por eso es por gracia. Porque ninguno es digno. Ninguno. ¿Bien? Además, el texto que deja esto claro, que dice perdonen, porque si no, no serán perdonados, y manda a que perdonemos. Cuando se habla de la parábola de los dos deudores, se deja claro al final de que si nosotros no perdonamos, vamos a ser entregados a los torturadores. ¿Quiénes son los torturadores? Los torturadores, los demonios. Los demonios. Si no perdonas, Dios deja que los demonios te ataquen y te posean, hasta que lo hagas. ¿Mm? Debemos recordar que el perdón y el no perdonar afecta más a la persona que perdona o no perdona que aquella persona que es perdonada o no perdonada. Si vos no perdonas a alguien, te afecta más a vos que a esa persona. Si vos perdonas a alguien, te afecta más a vos que a esa persona. Bien, entonces, y perdonar. Bien, porque además, nuevamente, es un mandato. No es que Cristo Jesús dice, bueno, si pueden, perdonen. No, no, no. Es un mandato, es un mandamiento. Recordemos, Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Bien, bien, entonces, le dijimos pecados, falta de perdón, y después pactos, para bendición o para maldición. Debemos entender que los demonios son generacionales. Satanás tiene una jerarquía. Satanás era un querubín. Y cuando cayó, cayeron querubín, perdón. Querubín es en plural. Querub es en singular. Cayeron cherubín, cayeron ofanim, etcétera, ¿no? Bueno, el resto, ¿no? De hecho, cuando se dice que nuestra guerra no es contra carne, eso es interesante, sino que es contra huestes espirituales, se enumera de forma jerárquica, potestades, tronos, ¿qué más dice? Principalidades. Se empieza a enumerar una serie de jerarquías. Satanás gobierna de forma jerárquica, como Dios también gobierna de forma jerárquica. Como todo, como una casa se gobierna de forma jerárquica y demás. Bien, aún hasta nosotros en nuestra república tenemos jerarquías, y aún hasta en la democracia, que es lo más horizontal, también existen jerarquías. Bien, nosotros somos creyentes de la democracia, ¿no?, directa, del poder horizontal, pero también está lo vertical. Las dos cosas convergen. Bien, Cristo Jesús, el que ha traído democracia al mundo, ¿sí?, y que cargó el palo horizontal hacia la cruz, ¿sí?, y en el palo vertical fue armada la cruz y él fue clavado y levantado, ¿sí?, también es rey, ¿sí?, y también es Dios. Entonces, existe una jerarquía espiritual. Satanás, a toda familia
a toda serie de corporaciones y cuerpos asigna demonios. Y hay demonios generacionales. A tal demonio dice, usted se carga de este, usted se carga de esta familia, ustedes se encargan de esta otra familia, ustedes se cargan de esta nación, ustedes se encargan de esta otra corporación, ustedes se cargan de este grupo de naciones, etcétera. Está dicho, hasta en la Biblia se habla del príncipe de Grecia, del príncipe de Persia. ¿Mm? Satanás gobierna sobre las principalidades de Grecia, de Persia, que hasta el día de hoy los gobiernan. ¿Mm? Y a su vez hay demonios que están en otros países y en otras religiones, en otras familias, en otras corporaciones, en otros cuerpos. Y todo opera de forma jerárquica, con premios y castigos. El demonio no solamente te posee y te influencia, te ataca, porque a ellos le va bien hacerlo, según ellos comprenden, o le van placeres más bien en hacerlo, sino que también porque le puede ir muy mal, le puede ir mucho displacer el no hacerlo. ¿Bien? Bien. Entonces, existen pactos que pueden ser generacionales o particulares. Entonces, los demonios que poseyeron a tu abuelo, a tu abuela, a tu padre, a tu madre, también te poseen e influencian a vos, a menos que cortes con ello. Es interesante, Jesús dice, yo soy Dios y permito que haya castigo hasta la tercera y cuarta generación. Es muy interesante. Tenemos la primera, segunda y tercera generación, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la cuarta generación, ya no es Dios, pero sino lo que crea, ¿no? Que es la humanidad. Entonces es muy interesante aquello de permite Dios que vaya castigo hasta la tercera y cuarta generación. El mismo Cristo Jesús, que se manifestó en lo cuarto, siendo parte de lo trino, de lo triuno, y se sacrificó en lo cuarto, que es la cruz, en la cuarta generación, que es la humanidad, y que él mismo fue maldecido en este sentido, por la humanidad, no por Dios. ¿No? Bueno, si el mismo Dios permite que haya castigo hasta la cuarta generación, ¿qué no sucederá con el resto? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, estos demonios generacionales y maldiciones generacionales no se cortan a menos que lo cortes o que pidas que sea cortado en el nombre de Cristo. Bien, entonces vamos a volver a decirlo de esta forma. Pecado, falta de perdón, o perdón, pecado, perdón y pactos. Pecado, perdón y pactos, qué interesante, son todas con P. Entonces, estar sin pecado. Y los demonios no tendrán derechos legales para poseer. Estar con perdón. Y nos seremos entregados a los torturadores y el Padre nos perdonará. Pactos, romper los pactos de maldición. Y con la boca se hacen pactos y emitir pactos de bendición para uno. Entonces, luego de todo esto se puede instrumentalizar mediante Cristo Jesús. Él lo hace, no nosotros. La expulsión demoníaca. Trabajando con estas tres cuestiones, ¿no? Ya de forma explícita, porque nuevamente de la boca salen pactos. Entonces, primero, pedir con la boca expulsión de los demonios y sentir cómo estos se van saliendo. Cualquier cristiano puede expulsar demonios en el nombre de Cristo, con fe. Recordemos, si no hay fe, no puede haber expulsión demoníaca. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, intentaron expulsar demonios en el nombre de Cristo. Algunos lo lograron, pero hubo casos en los cuales no fue esto posible porque les faltó fe.
Después, ¿el ayuno sirve? Sí, el ayuno sirve. Porque la constricción de la carne, no voy a decir que no sirve, no es lo principal es la fe, pero sí que ayuda. No es que por sí misma sucede, porque de nuevo, la expulsión de demonios es por fe e invocación en el nombre de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien lo hace. Pero dado que la fe sin obras está muerta y el ayuno es una obra, eh, es consecuencia de la fe. Sirve porque cuando tú niegas tu carne, entonces te abres hacia la otra posibilidad, que es el espíritu. Bien. Entonces, sí que ayuda, no voy a decir que no. A mí me ha ayudado. Yo hice 3 veces ayuno de 7 días, completos, sin agua. Perdón, sin comida, solo agua. Y me ha servido. No diré que no sirve. Pero no es lo principal es la fe. ¿Mm? Al que tiene fe, todo le es posible. Si tiene fe el tamaño de un grano de mostaza, puede decirle a esta montaña, muévete y se moverá. Fe en Cristo Jesús. ¿Mm? No cualquier fe, no cualquier fides, no cualquier fidelidad. Fidelidad, ser fiel a Cristo Jesús. Tener fidelidad, fe en Él. Ser fiel a Él. ¿Mm? Y trabajar esa fidelidad y creer al 100%, no creer al 90%, al 70, 80%, al 50%, al 99%, no, fe al 100%, fe completa, si no, no. ¿Mm? Bien, recordemos cuando Jesús expulsa a un demonio muy fuerte adentro de un niño, que ya desde niño se decía que lo poseía, porque sus discípulos no habían podido expulsarlo. El padre, o sea, había un alboroto, Jesús aparece, baja del monte, creo que todo después de la transfiguración, sí, que estaba con Santiago, Pedro y Juan. Iba a juntarse con otro de sus discípulos que había mandado para que expulsen demonios en su nombre. Y había un alboroto en el lugar, porque los discípulos no habían podido expulsar en el nombre de Cristo a un demonio que estaba poseyendo a un niño. Y que tenía espíritu de mudez, lo hacía ser mudo, además de convulsionarlo. El padre sale al encuentro y le dice esto: maestro, tus discípulos intentaron expulsar a este demonio de mi hijo y no pudieron. Ante lo cual Jesús mira a sus discípulos y le dice: ¿hasta cuándo voy a tener que estar entre ustedes, oh generación incrédula? Los discípulos no creyeron, no tuvieron tanta fe. Y por eso la expulsión no sucedió. No porque no fuera posible, sino porque si vos no tenés fe, el Espíritu Santo no se activa. Sin fe no es posible serle de buen agrado a Dios. Si vos no tenés fe en que Dios te puede cumplir eso, ¿para qué va Dios a hacerlo? ¿Te va a premiar tu falta de fe? No. Bien. Eh, entonces, el padre le dice: por favor, expulsa a este demonio de mi hijo. Entonces Jesús le empieza a preguntar cosas que ya sabía, pero les pregunta: ¿desde cuándo esto sucede? Desde niños, le dice el padre. Desde niños los demonios nos poseen y nos influencian. Luego, el padre le empieza a contar que lo lanza al agua, lo lanza al fuego para matarlo. ¿Sí? Porque el demonio también, una vez que te termina de usar y abusar, te quiere matar. La mayoría de la gente que se suicida lo hace por influencia y posesión demoníaca. Y la mayoría de gente que hace cuestiones que atentan contra su vida, los vicios, por ejemplo, que te van matando lentamente y no tan rápidamente como el directo suicidio, que también son formas suicidas o parasuicidas, ¿eh? Y que la gente se mata, sino rápida, lentamente. Bueno, también está influenciada por demonios. Entonces Jesús le dice al Padre: todo él es posible a aquel que cree.
Entonces el padre dice, el padre del niño le dice, creo, ayuda a mi fe, tengo fe, ayuda a mi fe. Una vez que el padre, que tiene jurisdicción sobre el hijo, hace un pacto de fe, recién ahí Cristo Jesús expulsa al demonio. Y fíjense lo que le dice, demonio de mudez, lo llama por el efecto que causa, vete y no vuelvas más. ¿Se entiende? Y el demonio se va, pero no sin antes hacer que el niño vuelva a convulsionar y casi lo deja muerto. Entonces los demonios pueden volver a intentar entrar. Entonces vas a tener que hacer esto muchas veces. Pedir en el nombre de Cristo Jesús que los demonios se vayan. Y que no vuelvan a entrar. Puedes pedirlo de forma explícita, porque van a intentar volver a entrar. Una vez que los demonios ya no pueden volver a entrar, y los vas a sentir salir de tu columna vertebral, de tu pecho, o manifestarse en otras partes de tu cuerpo con dolores, de un montón de, en todos los órganos de tu cuerpo, en la piel, en el intestino, en el corazón, en el cerebro, de muchas formas. Una vez que ya no pueden estar adentro tuyo, porque en el nombre de Cristo Jesús van a ser expulsos, ¿sí? Porque Dios va a mandar a sus ángeles y a su Espíritu Santo para que los expulsen, van a intentar atacarte desde afuera, al no poder atacarte desde adentro. Entonces prepárate, porque va a venir el tormento de pensamientos intrusivos, pensamientos malvados, pensamientos negativos, pensamientos blasfemos, pensamientos lujuriosos. Todos esos pensamientos no sos vos, son ellos. Esto hay que dejarlo claro. El demonio te implanta pensamientos te habla al oído, te implanta pensamientos en la mente para hacerte creer que sos vos. Entonces vos después decís, yo soy malo, tengo estos pensamientos malvados, intrusivos, negativos, blasfemos, lujuriosos. No sos vos, son ellos. Quieren que te sientas culpable para que así entres en un pacto con ellos nuevamente y ellos puedan tener derecho para volver a entrar. Si podés sortear esto, bingo, lo has conseguido. Lo recomendable luego es que te bautices en agua, en nombre de Cristo Jesús, y luego después de un tiempo te bautices en fuego, en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede entrar si antes no haces todo esto. Esta es la dinámica por la cual sucede. Y esto solamente viene por la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Todo esto luego produce. Todas estas, si se quieren, son obras que produce la fe. Una vez que sucede todo esto, el Espíritu Santo, y que esté sin pecado, sin falta de perdón, y compacto, y sin pactos de maldición, sino pactos de bendición, recién ahí el Espíritu Santo puede entrar. Y una vez que el Espíritu Santo entre, debes mantenerlo dentro tuyo y no contristar al Espíritu Santo, ni con pecado de ninguna clase. Esto hay que trabajarlo, ¿verdad? Ni con pactos de maldición, ni con falta de perdón. Una vez que todo esto suceda, esté lleno del Espíritu Santo, le va a hacer mucho más difícil al demonio no solo poseerte e influenciarte de adentro, sino atacarte e influenciarte desde fuera. ¿Bien? Bien, voy a estar enviándole una serie de videos, audios que a mí me han servido también para entender estas cuestiones. Hay mucho en internet hoy en día, gracias a la ciencia que ha proliferado, porque se ha cumplido la profecía. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en el tiempo del fin muchos discurrirán y el conocimiento de la ciencia se hará abundante. Las piedras hablarían. Hoy en día con el internet, los celulares, las piedras están hablando, las plaquetas de la electrónica y esta era de la información son las piedras hablando, ¿verdad? Interesante, piedras de fuego. Bueno, el Padre ha hecho que la ciencia abunde. Entonces hoy en día hay mucha información a este respecto. Ese es el amor de Dios para con nosotros, para que seamos libres, verdaderamente libres. Está escrito, el maligno vino a robar, matar y destruir.
Mas el Padre, Dios, quiere que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. Una vez que los demonios sean expulsados de tu vida, te vas a sentir por fin libre, por fin con completa gestión de tu personalidad. ¿Mm? Porque en el mundo metafísico malvado no existe el libre albedrío, mientras que en el mundo metafísico de la bondad sí existe el libre albedrío. El Espíritu Santo no anula tu libre albedrío, al contrario, lo potencia. Mientras que el espíritu inmundo sí anula tu libre albedrío. Entonces, una vez que todo esto suceda, vas a ser libre. ¿Bien? Por fin libre. Y muchos... y también vas a sanar muchos traumas psicológicos. Yo tengo he emitido unos audios que quizás pronto por nuestra iglesia, el hermano Iván o el hermano Javier o algún otro hermano, Joel quizás, hagan videos a este respecto. Yo también tengo unos audios en que he hablado sobre técnicas para curar traumas, con todo lo que ha sido mi experiencia, con psicópatas, narcisistas y con los trastornos de personalidad. Todo esto puede curarse, esos audios también los puedo compartir ahora, pero esto es lo principal, ¿verdad? Esto es lo principal. Lo primero es lo espiritual y lo sobrenatural, luego, y lo metafísico, luego viene lo psicológico, lo físico, lo natural. ¿Mm? Esto también son factores a tomar en cuenta, pero yo he hecho mucha terapia y no fue hasta que pedí liberación demoníaca y estuve cercano al Espíritu Santo que todo esto por fin, que todos esos traumas del pasado y problemas psicológicos se han ido desvaneciendo. ¿Mm? Mucho de lo que nosotros entendemos por problemas y traumas psicológicos son la parte sintomática natural, cuya causa es lo sobrenatural, lo demoníaco o espiritual. ¿Bien? Bien. Así que bueno, espero que esto les sirva. Que bueno que puede enviarles un audio. Si bien esto está muy resumido, porque en caso de que alguien nuevo entre al grupo, es tan simple como reenviar los audios. Hay mucho más para decir a este respecto. Esto está recontra sintético. Pero bueno, háganlo. Ustedes pueden hacerlo. Simplemente tienen que hacer la siguiente oración. En realidad, de nuevo, tienen que estar sin pecado, con perdón. Y tienen que, bueno, estar sin pactos demoníacos. Pero con simplemente pedir que ya de por sí es un pacto, en nombre de Cristo, que sus demonios sean expulsados, ya de por sí esto es un pacto con Cristo Jesús, por la cual le da derecho legal al Espíritu Santo para que empiece a actuar en su vida y que con sus ángeles Cristo Jesús empiece a expulsar a los demonios que están adentro de ustedes. Es tan simple, cualquier cristiano puede invocar esto, no hay que ser, como sucede en los católicos, un exorcista eh, aprobado por una escuela vaticana para que... No, cualquier cristiano con fe puede hacerlo, solo debe tener fe. Entonces, con fe, haz la siguiente oración. En nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre Creador, si tengo demonios, expúlsalos de adentro mío, expúlsalos. Si tengo demonios dentro mío, en el nombre de Cristo Jesús, pido expulsión demoníaca. Así de simple. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y si los tenés, los vas a sentir salir de tu cuerpo. Y prepárate, porque la guerra espiritual ha comenzado. Esto es lo que los demonios más temen, que ustedes nunca hagan esto. Y tienen mucho miedo. De nuevo, ustedes creen que existe Dios, los demonios también. Y tiemblan, no es gran cosa. Los demonios tienen pavor de Cristo Jesús, hasta el paroxismo. Y más sabiendo que le queda muy poco tiempo. Terrible miedo tienen. Bien,
Otra cosa que me ha servido mucho y no quiero quedarme sin decírselo, no les tengan miedo a ellos. Tenerles miedo a ellos les da un poder a ellos. ¿Por qué? Porque aquello que temes, adoras. Aquello que temes le das poder. Por eso está escrito, temer solo a Dios. Temer solo a Dios. Aquello que temes, adoras. Aquello que temes, das poder. Por eso, cuando los ángeles se manifiestan, dicen no temas. Mientras que los demonios cuando se manifiestan, ¿qué hacen? Que tengas miedo, que tengas temor, para que les des un poder. Los ángeles cuando se manifiestan, ¿qué dicen? No me adores, adora a Dios. Los demonios cuando se manifiestan, ¿qué dicen? Adórame. Y Satanás pide adoración. Ergo, no les tengan miedo. Temer a Dios. ¿Por qué temen? Aquel que puede matar el ánima, el alma y no el espíritu. Más bien teman a aquel que puede matar al alma y el espíritu en el infierno. A los demonios les queda muy poco tiempo. Una vez que esto suceda, prepárense, porque los demonios van a empezar a manifestarse en las personas, las personas más cercanas. Deben entender que los demonios poseen e influencian en la mayoría de personas. Los narcisistas están poseídos, los psicópatas están poseídos, pero el resto de personas también en menor medida lo están, fuertemente influenciadas, y más ahora que estamos en el tiempo del fin. Bien, entonces, en nombre de Cristo Jesús, los bendigo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendigo a todos ustedes para que puedan realizar en nombre de Cristo todo esto que hemos hablado. Amén, amén, amén. Bendiciones, Iglesia Apocalíptica. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hermano Maxi. Bueno, aprovechando que tengo un poco de tiempo libre, les envío un audio para avanzar más sobre estos temas de la expulsión demoníaca y del ataque demoníaco y su finalización, o por lo menos la afrenta contra la misma. En esencia, respecto de las cuestiones de la guerra espiritual. Bien. En esencia, todo está contenido sintético en los audios que les he enviado. Estos 2 audios que les he enviado, allí estará la mayoría de las cosas. Lo que yo les recomendaría en todo caso es que vayan y escuchen lo que les he dicho allí y continúen con la investigación, infórmense al respecto. Todo lo que está ahí sintetizado en datos, en información, vayan e investiguen. En esencia es eso. Por ejemplo, hoy me hacían preguntas a ese respecto. Vamos a hablar del tema todas las veces que haya que hablarlo. No hay problema. No hay ningún problema. Pero, bueno, está bastante ya dicho ahí. Así que nada, lo que yo les recomiendo es que vayan y lo investiguen. Hoy me preguntaban, por ejemplo, algo sobre el tema de si es posible la posesión demoníaca. Descontado ya el ataque demoníaco, eso no lo preguntan, fíjense qué interesante. Que el ataque demoníaco es posible que suceda sobre los cristianos es algo que no se pregunta, es algo que se da por sentado. Pero luego se preguntó sobre el tema de la posesión demoníaca, si es esto posible. Bueno, había dicho ya en los textos, perdón, en los audios, lo que acá después digo de forma textual. Sí, es posible. ¿Por qué es que se ha dicho que esto no es posible? Esto es la posesión demoníaca en el cristiano. Bueno, porque hay mucho infiltrado, mucho masón, mucho brujo, mucha bruja infiltrada en la iglesia. Entonces, bueno, tantos satanistas infiltrados en la iglesia,
con brujos, perdón, con demonios dentro, luego cómo no va a hacer todo lo posible para que se crea que el demonio no puede poseer al cristiano. Tiene lógica, tiene sentido. Fíjense que es interesante, hoy estamos hablando sobre el tema de Ananías y Zafira, que fueron llenados, poseídos por Satanás, por el malo, por el maligno. Y fíjense que en el contexto, Pedro, quien él mismo había sido también poseído, no completamente, pero en parte, dijo: ¿cómo es que has hecho esto de mentirle al Espíritu Santo? Mientras camino hay un señor tosiendo. Bueno, esperen ustedes que en la guerra espiritual la gente comienza a manifestar demonios mediante usted, mientras ustedes se muevan. Los demonios obviamente no van a salir con su mera presencia, ni siquiera con la presencia de Cristo se iban, sino que solo cuando Cristo los mandaba que se fueran, se iban. Pero sí esperen que cuando ustedes se manifiesten, ustedes y toda la comitiva espiritual que les acompaña, los ángeles, por supuesto, además de sus ángeles guardianes, todos aquellos que se sumen por mandato del Padre. Bueno, esperen ustedes que los demonios sean manifiestos en las personas. Las personas reaccionan, o más bien los demonios que están adentro de las personas reaccionan ante la presencia de los santos y de los ángeles. Así que bueno, esperen ustedes esto. Esto les tiene que servir a ustedes de señal de que dichas personas están poseídas, que ustedes luego tienen que actuar. ¿Se entiende? Sí que ustedes desean, porque depende de las circunstancias. Hay gente que quiere seguir estando poseída, gente que no. Ustedes, por supuesto, pueden oficiar en el nombre de Cristo expulsión demoníaca, tanto si la persona quiere como no. Pero de ahí a que tenga éxito, esto es, por supuesto, mucho más exitoso si la persona accede en pacto a ello. Si no, no. Bien. Bien. ¿Qué decirles al respecto? Acá les estoy hablando libremente y más información les puedo dar. Me habían preguntado sobre el tema de la transmisión de los demonios a través del pecado sexual. Bueno, es una obviedad realmente, me parece. Pero siempre hay que hablar con los textos presentes en la mano. Que todo pecado le permite al demonio actuar y poseer, lo sabemos. Entonces, con el pecado sexual, los demonios no poseerán, por supuesto, con todo pecado, no solo el sexual, todo pecado. Algunos dirán: yo estoy libre del pecado sexual. Bueno, quizás tengas pecado de ira, un pecado de avaricia, de codicia y el resto de pecados. Entonces, el demonio también tiene derecho legal ahí para actuar. Ya hablamos de la cuestión de los demonios generacionales. Hay una jerarquía. Se dice: nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, principados y demás. Y cuando se habla de ellos se dice que se los organiza en forma jerárquica, ¿no? Potestades, principalidades en las regiones celestes. Son jerarquías. El maligno está por encima, existen otros, y de forma jerárquica el maligno gobierna. Tampoco es ningún secreto eso. Que los psicópatas y los narcisistas están poseídos es algo que hoy en día entendemos, también está en la Biblia. Judas era un psicópata y estaba poseído.
Eh, Fíjense, acá Ananías y Zafira tuvieron el pecado de la codicia, de la avaricia, además de mentirle al Espíritu Santo, lo cual los terminó matando. Y ahí lo tienen ustedes, pecados. Hizo que eran un matrimonio. Bueno, capaz que otras cosas hacían en materia de lo sexual. También a ellos les va a mentir. Pero el pecado de la codicia y la avaricia lo tenían. Y por ello fueron castigados. ¿Se entiende? Fíjense, ahí tenemos un ejemplo de cómo Satanás, con pecado de codicia y avaricia, y otros más, pero especialmente estos, porque están dichos de forma expresa ahí, poseyó. Y llegó hasta llenar. ¿Se entiende? Después depende de la persona que tanto se deje llenar por el demonio. Pedro, así como Ananías y Zafira, fue poseído por Satanás, pero no fue llenado. Cristo Jesús le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Pero no, en ningún momento el Espíritu Santo le mató. Bien, no, es que no estaba para ser matado. ¿Se entiende? De hecho, en un momento se le dice a Pedro, Jesús mismo le dice, después de esto, Pedro, Satanás ha estado pidiendo por ti, para zarandearte. ¿Se entiende? Opera en base a derechos legales. Satanás sabe que se va a ir al infierno. Entonces, ¿qué quiere? Destruir, matar. Dice, ese es mío, me lo tenés que dar. Me lo tenés que dar, para que yo lo torture. Y Dios no siempre da, ¿eh? Aunque de alguna forma a veces sí, un poco. A veces uno pensaría que no debería dar, y sí da, como en Job. A Job Dios le quitó su mala mujer, que le dijo, maldice a Dios y muere. Una mujer interesada. Después le dio una buena mujer. A Job le quitó sus malos hijos. Job decía, le haré un sacrificio a Dios, no vaya a hacer que hayan mis hijos blasfemado contra Dios. Si Job pensaba que eso era una posibilidad, entonces no es que no eran buenos hijos. Bueno, después continúo. Bien, como les iba diciendo, a ver, ¿qué más les puedo decir? Lo que voy a hacer es tirarles un montón de datos sueltos para sumar a los audios que ya había estado enviando antes. O sea, es lo mejor por ahí, darles toda la información. Lo que yo intento hacer es darles la información lo más ordenada posible. Y que luego ustedes hagan su tarea, su trabajo, de ir a leer las escrituras, de ir a investigar, de verlo en ustedes mismos. Ustedes, cuando sientan los demonios salir de adentro de ustedes, la teoría va a pasar a la praxis y lo van a entender mucho mejor. Por eso lo primero que ustedes tienen que hacer es pedir expulsión demoníaca sobre ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Es lo primero. Cualquier cristiano en la fe puede hacerlo, puede pedirlo. Cualquiera. No hay que ser un exorcista vaticano un cardenal para hacerlo. ¿Se entiende? Un arzobispo. No. Cualquier cristiano lo puede hacer si tiene fe. Al que tiene fe todo le es posible, dijo el Cristo. Lo interesante de la Biblia, está escrito, toda escritura es inspirada por Dios y provechosa. Y aprovecha. Entonces, la Biblia es un texto muy raro, muy extraño. Es realmente divino. Ya les dije yo cómo leer de forma mística, muchos también lo han hecho anteriormente, abrir de forma supuestamente azarosa, el azar no existe, de forma aleatoria. Y ver cómo sos llevado por el Espíritu Santo para justo recibir el texto que necesitas en ese momento. Justo tener la ciencia, la información al tiempo apropiado.
Entonces, hermanos, hoy en día tenemos tanta ciencia aplicada a todo esto. Hoy en día vos le preguntás a la IA, o si no, vas más allá y mejor te fijás en internet y tenés un listado de todos los textos que hablan sobre un tema en específico. También esto ya existía. A partir del primer siglo, el cristianismo, una religión muy docta, a diferencia del resto, una religión muy científica, además de una espiritualidad muy científica. El cristianismo es llamado una espiritualidad o religión de los escritores, de los historiadores, de los científicos. Entonces, ya los comentaristas del siglo I, siglo II, ya han producido ríos de tinta al respecto de estas cuestiones. Y esto ya se ha hablado, las referencias cruzadas de toda clase ya existen a nuestra disponibilidad hace mucho tiempo. Entonces, hermanos, hermanas, deben ustedes hacer su trabajo, su tarea, e ir a investigar por ustedes mismos. Recordemos los hermanos de Berea, que fueron a las Escrituras y se fijaron y contrastaron con las Escrituras y fueron mejores que los de Tesalónica. Ergo, hermanos, ustedes tienen que hacer lo mismo. Bien, porque además ustedes cuando vayan allí van a ver que no es solamente la palabra de algún hermano en la fe que lo dice, que primero hay que ver si es verdaderamente hermano en la fe. No es la palabra de un Maxi que lo dice, en todo caso. Es la palabra de Dios quien lo dice. Y una vez que ustedes tienen la palabra de Dios dicha, es totalmente diferente. Ustedes ya pueden depositar confianza en ello. Bien. Luego, con su experiencia propia particular, ustedes también, al ponerlo en carne propia, lo van a entender. Por eso lo primero que tienen que hacer en todo caso, hermanos, es verlo ustedes mismos, ponerlo a prueba. En el nombre de Cristo Jesús, expulsar los demonios que están adentro de ustedes. Con fe, sucederá. Así que bueno, hacerlo. Es lo primero que tienen que hacer. Bien, por supuesto que esto no será algo de una sola sesión. El Espíritu Santo les mostrará sacando algunos demonios de adentro de ustedes. Pero no van a salir los más fuertes todavía. Ni todos. Eso es cuestión de tiempo. Bien, no es tan sencillo, no es tan fácil. Estos demonios han entrado desde hace mucho tiempo, de forma tan gradual, les ha costado bastante. No se van a ir de un día para otro. Ustedes piensen que aún hasta el mismo Cristo Jesús, mandando expulsión demoníaca, aunque bueno, sí, demonios muy fuertes, pero mandando expulsión demoníaca, el demonio no se iba automáticamente. Sacudía, por ejemplo, al niño, era un niño también, ¿no? Ustedes son adultos, ¿no? Sacudiendo al niño. El niño tenía epilepsias, lanzaba espumas por la boca y lo dejó como muerto. No es que Jesús le dijo, vete y listo, ya está, el demonio, de repente el chico estaba bien. No. Casi lo mata antes de sacarlo. Y de hecho lo intentó matar antes de que fuera expulso. Entonces no es que se va. Una vez que ustedes lo hagan van a ser completamente libres. El Padre quiere que sean libres.
pareciera ser que nosotros los humanos somos cajas de resonancia, somos, ¿cómo decirlo? Somos avatars, somos avataras. Somos susceptibles de ser o poseídos por el Espíritu Santo o el espíritu del mundo. Hay dos opciones también, o el bien o el mal. Entonces, o dejas que el Espíritu Santo te posea, te llene, o dejas que el espíritu inmundo te llene, te posea. Es así de sencillo. Bien. Las personas por ahí no lo van a entender, los demonios que están adentro de las personas sí lo van a entender. Entonces va a haber una especie de disonancia cognitiva en tu parte. Porque vos no vas a entender en qué momento empieza una persona y comienza el demonio, en qué momento termina una persona y termina el demonio. Esto yo lo he puesto en práctica también con el paso del tiempo frente a psicópatas y narcisistas también, ¿no? Es muy interesante entender que en algún momento no estás hablando con el psicópata, sino con sus demonios, y que ni siquiera el psicópata lo entiende. O el narcisista. Es muy interesante. Yo les vengo... Esta guerra, hace rato venimos, y el Padre nos viene llevando en esta santa guerra desde hace mucho tiempo para que tengamos una mejor comprensión al respecto. Bien. La mayoría de gente está poseída. Vamos a decirlo, todos estamos poseídos. O llenos, o del Espíritu Santo, o del Espíritu Inmundo. Es así. Un poco más, un poco menos. El Espíritu Santo cuando entra, viene a quedarse. Y cuando entra, quiere entrar completamente. Y hay de vos si lo rechazás. Porque está escrito, una vez rechazado el Espíritu Santo, ¿qué? Habrá después otra oportunidad, no. No. El Padre es amoroso y comprende todo. Pero aquellos que conscientemente rechazan al Espíritu Santo, después de algún tiempo, el Espíritu Santo también lo rechaza a él. ¿Se entiende? Por eso es que los psicópatas que continuamente rechazan al Espíritu Santo son hijos de perdición. Bien. A ver, estoy diciendo cosas que ya he dicho antes. A ver qué podemos decir, a ver. Vamos a empezar por lo primero. Primero, pidan expulsión demoníaca sobre ustedes en el nombre de Cristo. Corta. Es así. Muchos hermanos aquí van a empezar, y los encomio que lo hagan, a contar sus experiencias. Puedo contar mis experiencias nuevamente. Yo hice la prueba en un momento, entendí que otros tenían demonios, pero en un momento digo, ¿y qué tal si yo también los tengo? Por eso no es que diga, soy humilde. Todos tenemos que batallar con los pecados. También el de soberbia. Ninguno está exento de cada uno de los pecados. Pero yo siempre intento ser humilde. ¿Por qué? Porque Dios está cerca de los humildes. Porque soy chivo expiatorio, porque soy oveja negra, me es más sencillo estarlo. Y humillarme a mí mismo. Puede ser. También Cristo Jesús se humilló a sí mismo. ¿Y quién más alto que Él? Pero está dicho, Dios resiste a los soberbios, pero le da cabida a los humildes. Humíllate y serás ensalzado, ensálzate y serás humillado. En el santo equilibrio que el Padre pone.
Entonces, yo hago la pregunta en un momento, dije, ¿qué tal si yo estoy poseído también? De alguna forma, voy a hacer la prueba. Y lo hice, y sucedió. Ahora entiendo que hay un montón de videos también que hablan, bueno, o algunos videos que hablan al respecto. Bien. Después lo que tenés que hacer es, lo ya dicho, perdonar, que tampoco es algo sencillo, no es automático, no es de un día para otro, pero debe hacerse. Y es muy interesante porque yo antes creía que había que primero sanar los traumas psicológicos y después perdonar. E hice mucho camino al respecto en cuanto a terapia se refiere. Hoy entiendo que es al revés y que mejor es primero perdonar para poder sanar. Bueno, no es que una cosa quite la otra, pero lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. Entonces, perdón, todo el camino en pos del perdón, los perdones. Perdonarse a uno mismo también, porque vos hiciste lo que podías con la información que tenías en ese momento. Hubiera estado buenísimo, ¿qué? Bueno, sí hubiera estado buenísimo, pero así es el mundo. Y si hubieras tenido mucho de esto, hubieras tenido poco de lo otro. Porque los que tienen mucho de lo otro tienen poco de esto. Es así. Entonces, perdón, estar sin pecados y después ir rompiendo los pactos. E ir pidiendo, ir sacando a los demonios por nombre de los efectos que produce. Por ejemplo, demonio de lujuria, vete. Demonio de, no sé, soberbia, vete. Demonio de codicia, avaricia, gula, pereza.